La presentación. Va a aparecer como caso clínico problema. Sí, doctor, sí se ve. Bueno, en antes hemos presentado un primer caso clínico que es un caso de emergencia, uno de los escenarios clínicos del día a día de nuestra especialidad. Ahora tenemos otro escenario clínico que es un escenario clínico consulta ambulatoria de salud ocupacional, que es una zona en donde actualmente hay una oferta laboral bastante alta. Hasta antes de la pandemia, pues había un crecimiento exponencial de estos centros clínicos porque todas las empresas formales grandes, dentro de lo que la ley laboral exige, es un examen preventivo de salud a los trabajadores, que definitivamente es para algunas mineras es más completo que los cadetes que ingresan a la Fuerza Aérea a ser pilotos de caza, ¿no? Entonces, este es un varón de 56 años que niega molestias recientes, es sedentario, realiza labores administrativas y va a ir de visita a un asentamiento minero en área de altura. Dejó de hacer deporte recreativo hace un año porque dice que se cansa rápido y además no tiene tiempo. Su jornada laboral es de 12 a 14 horas por día, o sea, trabaja casi igual que los médicos. Es hipertenso, sin tratamiento regular, primer problema. Portador de dislipidemia, fumador de 20 cigarrillos por día, bebedor social. Hay que tener cuidado con bebedor social porque la definición es un poco amplia. El padre hipertenso, operado de bypass aorto coronario. La madre es diabética y 3 hermanos hipertensos. O sea, toda la familia potencialmente de riesgo cardiovascular. Se le encuentra una presión ambulatoria de 145/100, verificado 3 veces. Si recordamos la técnica correcta de registro de la presión arterial, que vamos a ver en práctica, son por lo menos 7 minutos para una medida correcta. Por 3 ya son 21. La consulta me dan 15 minutos. Si me demoro más de 15 minutos, la gente que está detrás de la puerta ya está tocando la puerta, ya están reclamando, porque los pacientes ahora van al hospital, no van a consulta, sino van a reclamar de frente. Lamentablemente, la escasez de servicios de salud hace que esto sea una realidad cada vez más compleja. Si estamos en un centro privado, iguales, solo que ahí los reclamos van a recepción, señorita, tenga la fineza de darme el libro de reclamos y al médico pues lo empapelan. Pero si yo tengo un paciente con este entorno y pretendo estratificar o analizar qué significan estos componentes y explicarle que si no sigue tratamiento regular se puede quedar ciego, puede quedarse con insuficiencia cardíaca o se puede quedar con hemiplegia y va a tener que dejar de trabajar, definitivamente pues en 15 minutos va a ser imposible. Pretender que alguien fuma, deje de fumar, más fácil es de que acepten que los privados traigan vacunas, entonces definitivamente pues es tarea difícil, pero bueno. Y más el paciente aparentemente ansioso, incómodo ante entrevista, miraba frecuentemente el reloj, el celular, entonces es un paciente que si ustedes ven este aspecto y la frecuencia cardíaca es un paciente hiperadrenérgico. Si el antecedente veo que es hipertenso, probablemente ya esté pensando en que necesito darle un beta bloqueador, porque es la familia farmacológica que al paciente ansioso le da mejor. Si le doy anlodipino, le va a subir más la frecuencia cardíaca, va a estar más nervioso y encima va a tener bochorno.
paciente va a dejar la medicación. Entonces, vean ustedes de que desde las características ectoscópicas de la persona, yo ya puedo ir pensando en una posibilidad terapéutica. Pues es importante la semiología que empieza con la ectoscopía, incluso en un escenario que es de bajo riesgo como una consulta médica ocupacional. Pulmones crepitantes basales en ambos hemitórax. Acá hay que recordar que cuando tenemos este hallazgo, lo recomendable es que el paciente respire por lo menos profundo 5 o 6 veces, o que tosa. Si desaparece solamente éxtasis. Pero hoy en día, en plena pandemia, hacer eso es pues posiblemente el inicio del camino hacia la ventilación mecánica y luego al horno, así que hay que tener cuidado. En el corazón, el choque de punta no palpable, ruidos cardíacos de buena intensidad, no soplos, cuarto ruido, cuidado con esto. Ya les he mencionado que el cuarto ruido sí o sí anuncia problemas. Y si yo ya sé los boletos que el paciente tiene, definitivamente pues ya estoy en obligación de preocuparme. Abdomen sin hallazgo de importancia, pulsos periféricos simétricos de buena amplitud, no edema. Y se oculta un soplo en la cara lateral izquierda del cuello. Acá sí ya, lamentablemente, si no pienso mal, estoy cometiendo negligencia médica. Por supuesto que hay errores, y vamos a ver que errores graves, porque en este caso, por ejemplo, el error es que no hay talla y peso. Y la simple medida de perímetro abdominal o el índice cintura-cadera impacta en pronóstico de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Dos medidas simples, ¿no? Entonces, tener presente que hay que medir el perímetro abdominal, medir la talla y el peso, calcular el índice de masa corporal, porque la obesidad es una condición muy prevalente en América Latina. Estamos en América Latina, no estamos en Europa. Los europeos todos son flacos, todos son figuritas. En cambio, América Latina, de México hacia nuestro país, pero como alguna vez graciosamente dije en un avión, son cruces de una lavadora con una refrigeradora, pues un tremendo gordazo. Como hay también gente que es pues sumamente flaca, sumamente de gimnasio. Pero importantísimo, talla, peso, perímetro abdominal, idealmente índice cintura-cadera. Una vez más, si le van a medir la cadera a una dama, mucho cuidado porque puede ser mal interpretado. Por eso es de que los pacientes ya entran con los índices antropométricos registrados. El personal técnico le toma la talla, le toma el peso, le toma los perímetros, pero nosotros tenemos que verificar porque el margen de error es asombroso. Cuando hagan práctica clínica, verifiquen ustedes los controles que mande el personal técnico, paramédico de recepción y lo que ustedes encuentran en consultorio. La diferencia es pues asombrosa. Seguimos con el paciente. Entonces tenemos que hacer un plan de trabajo con todo lo que sé y lo que el protocolo de evaluación laboral exige. Nos pedían hacer un hemograma, glicemia, creatinina, ácido úrico, perfil de lípidos, sedimento de orina, microalbuminuria, proteína C reactiva ultrasensible, y nuestro paciente, pues, prácticamente todo estaba anormal. Lo único normal era la hemoglobina y las plaquetas y el sedimento de orina. Pero empezando desde la glucosa, esto ya es diagnóstico de diabetes, más de 127. Creatinina 1,39, hipertenso, ya tiene daño renal, diabético, ya tiene daño renal. Si ustedes preguntan o les piden hacer una comparación cruel de qué significa en términos de riesgo la hipertensión con la diabetes, es más peligrosa que un musulmán con aviones.
y casa todavía. Entonces, ya les digo lo peligroso que es esa combinación. Los lípidos en rango de dislipidemia probablemente familiar, pero nuestro paciente también tiene triglicéridos altos. Acá hay un error, es miligramos. Y en América Latina, el gran problema es que tenemos HDL muy bajo, triglicéridos elevados y LDL ligeramente alto. Este caso definitivamente no es lo que se ve típicamente en nuestra población de América Latina. Por lo general, América Latina el colesterol no sobrepasa 180, 190 y el colesterol total no está por encima de 290, pero esto es lo que se encontró. Microalbuminuria es un marcador precoz de disfunción endotelial. Hablamos de un marcador muy sensible y precoz de daño vascular. Si hablamos de muertes de causas cardiovasculares, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, todos tienen origen vascular y el daño más precoz del vaso del endotelio lo detectan con este procedimiento. En pacientes que tienen historia familiar importante, hay factores genéticos que inducen inflamación vascular y eso lo descubrimos con este marcador que es la proteína C reactiva ultrasensible. Valor normal menos de 5, menos de 0.5. 6 está altísimo. Recientemente el ácido úrico, más allá que es una causa de litiasis renal y uropatía obstructiva, también es un marcador inflamatorio. Y hay un estudio reciente que se presentó en el Europeo de Cardiología y en el último American College, el tratamiento con colchicina reduce la mortalidad cardiovascular, incluso en pacientes que tienen COVID, ¿no? Entonces, hablamos de que muy importante pedir ácido úrico, porque si no se pide, si no se tiene en mente, no se pide y se nos va un biomarcador muy importante. Entonces, este es el continuum cardiovascular, publicación de Lancet 2004 del doctor Sau, y yo me permitió modificarlo con imágenes propias mías. Cuando el paciente tiene factores de riesgo detectables en un examen como el que estamos viendo, podemos tener un vaso que todavía está normal. Si el examen es pues temprano, no hablamos de 25 años, 30 años. Nuestro paciente llegó a los 54 años, entonces, ¿cuánto tiempo han estado interactuando los factores de riesgo? Y el vaso probablemente está, como el que ven acá, con la pared ya un poco más gruesa. Entonces, engrosamiento miointimal no es igual que espesor miointimal normal. Actualmente hay una gran controversia entre si sirve o no sirve la detección del incremento del espesor miointimal. Yo pienso que sí, es un estadio subclínico de enfermedad. Las guías actuales recomiendan y dan mucho peso a la presencia de placa. Pero si yo encuentro placa, ya estoy en esta área en donde la posibilidad de un accidente mayor ya está presente. Si yo estoy con engrosamiento, estoy en el área verde acá, en donde el tratamiento agresivo de factores de riesgo va a evitar que el paciente llegue a formar placa. Cuando hay placa, ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Como el programa del Gonzalete, o un infarto de miocardio, o un accidente vascular cerebral con hipertensión endocrinal, que en este caso el paciente falleció a los 5 días de producido el ACV. Y este paciente falleció a las 48 horas que yo hice este ecocardiograma. Entonces, ¿debo esperar que el paciente tenga placa para decir que el procedimiento sirve? O si lo empleo y detecto engrosamiento, el esfuerzo máximo para que no se forme placa y no tener este problema. El viernes estuvimos en una charla virtual de la Sociedad
Dominicana de Cardiología y se habló sobre ultrasonido vascular en el hipertenso. Yo tuve la suerte que entró mi pregunta y justo pregunté si tenía o no rol. Dijeron que las guías tenían placa como el hallazgo que sí o sí es útil. Pero el engrosamiento era un marcador precoz de enfermedad. Entonces la pregunta, que no pude hacer la repregunta porque no era presencial, es la gran ventaja cuando es presencial yo puedo hacer repreguntas, pero en una virtual que hay pues 3.000 personas en línea, el hecho que entre la pregunta ya es una suerte, pero la repregunta, entonces debo esperar que tenga placa para ser agresivo, entonces discusión. Ahora, si el paciente supera, el caserito va a estar así, pues no, paciente frecuentemente va a ir al hospital con episodios agudos de insuficiencia cardíaca, y la pregunta es, pues con esta condición fisiológica, el paciente puede ir a un partido de las eliminatorias y si la selección gana, pues el paciente se muestra súbito. Ni hablar. Un paciente con esta hipertensión endocraniana, así tenga una casa en Asia, tenga un BMW, tenga televisor plasma de pared a pared, la vida se le acabó para siempre. ¿Por qué? Porque no actuamos acá. Ahora, no es que yo haga, digamos, propaganda de estilos de vida ostentosos, sino simplemente que no solamente se va la vida, sino se va la calidad de vida. Porque así yo tenga o no tenga riqueza, si frecuentemente estoy con esta condición fisiopatológica, con ansias de aire, y con el temor que si voy a emergencia de repente me contagio COVID y me muero más rápido, entonces comprenderán ustedes de que hay que hacer todo el esfuerzo para detectar la enfermedad cuando estamos en el área verde. Y si no hago las cosas bien acá, voy a ver pacientes llegando con infarto de miocardio, con ACV o con falla cardíaca, que cada vez es más difícil recuperar a los pacientes. Entonces, muy importante el concepto de enfermedad vascular, que en nuestro paciente, si recordamos el hallazgo de un soplo en la carótida, me puede hacer sospechar que ya estamos en este estadio. Pero si el examen lo seguimos analizando, el cuarto ruido me anuncia de que las coronarias pueden estar en este estadio y ya se viene el infarto. Seguimos avanzando. Entonces, ¿cómo estimar el riesgo en este caso? Definitivamente tenemos nosotros hoy en día herramientas muy importantes como esta que es la encuesta del estudio Interheart, en donde está la edad, el género, el tabaquismo, fumador pasivo. O sea, no solamente es que yo fume, sino las personas que están a mi lado, la diabetes, la presión arterial en cuanto está, si hay o no historia familiar, relación cintura-cadera, lo que les decía, que en este caso no lo medimos, factores psicosociales, como estrés, tendencia depresiva, si el paciente se ha sentido triste, estilos dietéticos, si come comida chatarra o no, cuántos vegetales come, si consume o no fruta, cuántos días consume carne, y en base a eso tenemos una puntuación que cuando le damos enter, nos ubica al paciente en un estadio de bajo riesgo, de moderado riesgo o de alto riesgo. Comprenderán ustedes que si tengo 15 minutos y ya el paciente está pues mirando el teléfono, el reloj, molesto, con la frecuencia 90 y le va a preguntar, señor, ¿se ha sentido triste? Señor, ¿está estresado? De repente me tira el celular por la cabeza, ¿no? Entonces,
Vean ustedes que aunque es muy útil, el tiempo es la principal limitación. Pero me permite decir que el paciente tiene 41% de posibilidades de presentar un ataque cardíaco en el futuro. ¿En qué futuro? A 10 años. O sea, si tiene 53 años, antes de los 63 ya le dio infarto. Y si recordamos de que antes de los 63 puede ser una semana después que lo evalúe o 9 años, 11 meses y 29 días después que lo examine, el paciente se puede morir en la primera hora con un infarto. Si ya tiene cuarto ruido, si ya tiene crépitos, si dejó de hacer deporte porque se cansa rápido, estará cerca de el infarto. ¿Será cierto este 41? En fin, lo más probable es que sí, y que el infarto no sea en el noveno año, sino probablemente en el siguiente mes. Y si el paciente va a ir a una minera, probablemente llegando a la mina le pueda dar infarto, se muere y después me dice, doctor, ¿qué pasó? ¿Usted lo examinó ayer? Tener cuidado. Esta es otra tabla de riesgo, el score Reynolds, que incluye, vean ustedes, género, insisto, solo hay dos, tabaquismo. Afortunadamente hay mucha gente que ya no fuma. Un comentario que siempre hago es que a los que nos gusta la Fórmula 1, antes estaban todas las tabacaleras, estaba John Player Spelcha, Marlboro, Ron, Lucky Strike, Camel, Gitans, eran autos bellísimos. Ahora no hay ni una sola tabacalera en la Fórmula 1. Está Red Bull que también mata, pero ya no hay tabacaleras. Entonces, el tabaco definitivamente es un factor de riesgo muy importante. Pero a pesar de eso, todavía tenemos gente que fuma. La presión arterial, vean ustedes, otro invitado obligatorio, colesterol total, HDL, y este marcado en la proteína C reactiva ultrasensible, que es cuando hay historia familiar importante. El cuidado que debemos tener con este biomarcador es solicitarlo cuando el paciente no haya tenido en las últimas 2 semanas ningún proceso inflamatorio. Un proceso gripal, una diarrea, una infección de vías respiratorias, una infección urinaria, un traumatismo, porque puede salir falsamente elevado. Y importante antecedente familiar. Si en la familia alguien ha tenido un infarto antes de los 60. Nuestro paciente le aplicamos este score, que obviamente es más rápido, me da 30%. 30% es considerado en esta tabla como alto riesgo. Y vean ustedes que si todo estuviera en rango óptimo, sería solamente 4% de posibilidades de un accidente mayor en los siguientes 10 años. Igual califica como alto riesgo. Esta es otra tabla, mucho más sencilla. Este es de la OMS y la OPS. Género, edad, colesterol total, presión sistólica, tabaquismo, diabetes. Enter. Y me da 40%, que veo, igual está en riesgo crítico incluso. O sea, dependiendo las tablas, me pueden decir alto, insisten que es alto, me dicen que es crítico, o sea, por donde lo mire, este caballero está lamentablemente cerca de desarrollar un problema muy serio. Esta es la de los americanos, y vean ustedes de que el americano incluye raza. Hay estudios como el estudio MESA, que es el estudio multiétnico de aterosclerosis, donde demuestra que no todas las razas responden igual a los mismos factores fisiopatológicos y tampoco igual a las mismas estrategias terapéuticas. Pero, vean ustedes, colesterol, presión
si está tratado o no, diabetes, tabaquismo. Ingresamos 53.2%, igual califica como alto riesgo el paciente. Entonces, por donde se mide, este paciente tiene un riesgo muy alto de accidentes mayores. Entonces, el plan de trabajo que hacemos con este paciente, obviamente, lo básico es un electrocardiograma. Pero el electro puede ser normal en reposo y solamente subir a la altura ya es probablemente un esfuerzo submáximo. Y encima trabajar en altura, mejor no seguimos pensando y hacemos los exámenes. Entonces, este es un paciente que tiene en reposo, el electro es completamente normal. Yo no puedo decirle, señor, vaya usted tranquilo, y cuando regrese, viene para una reevaluación porque seguro que no va a regresar. Entonces se le hizo una prueba de esfuerzo, que es protocolo de evaluación para los pacientes que van a ir a trabajar en minería en zona de altura. Y en la prueba de esfuerzo, en la primera etapa, al tercer minuto de la caminata, vean ustedes que hay severos signos de enfermedad coronaria. Este descenso de nivel del punto J y el segmento ST, cuando hagamos las prácticas de electrocardiografía, vamos a hablar más en detalle de esto, pero esto indica de que o tiene lesión de tronco de coronaria izquierda, hablamos de 2/3 partes del corazón en riesgo de quedarse sin circulación, o las 3 coronarias están obstruidas, porque las derivaciones vecinas, otro concepto que vamos a hablar después, D2, D3 y ABF con signos de isquemia, cara anterior B1, B2, B3, B4 con signos de isquemia, pared lateral con signos de isquemia, y cuando en ABR se ve supra el nivel del segmento ST, hasta que no se demuestre o es tronco con la izquierda o son 3 vasos. Mañana vamos a hablar más en detalle de eso. A los 15 minutos todavía seguían los cambios isquémicos. Paciente tuvimos que derivarlo a emergencia para una atención de salud. Por supuesto que hizo un escándalo pues, mayúsculo. Afuera estaba la esposa, dentro de la esposa, que cómo está limitando a su esposo que no vaya a trabajar a la mina, que es decir, yo casi cometo el error de a la esposa decirle, señora, ¿usted es la esposa o es la futura viuda? Y ahí sí hubiese sido pues redonda la faena, ¿no? Así que hay que tener cuidado también para decir las cosas. Y ser contundente y sustentar bien lo que solicita. Se hizo un test de perfusión miocárdica. Ahora, los software comparan los electros basales, máximo cambio y cómo termina. Esto es lo que les decía del electro, dependiendo qué arteria está afectada. Lo azul es la arteria descendente anterior, lo rojo es la arteria circunfleja, esta de aquí, y lo amarillo es la coronaria derecha. El paciente tenía cambios en las amarillas, en las rojas y en las azules, tenía las 3 arterias enfermas. En el eco se movía todo muy bien, aparentemente. En la perfusión miocárdica, en el estrés, la mitad del corazón se quedaba sin sangre. Este es reposo, este es en ejercicio. Ven ustedes que la mitad del corazón se queda. Cuando hay una irrigación óptima, se ve como un ojo de buey anaranjado o amarillo. Cuando se pierde circulación, se ve que desaparece la zona anaranjada de alguna región. Entonces, enfermedades de coronaria derecha, enfermedades circunflejas. El paciente tenía riesgo de perder todo lo que está en negro. Una semana después se hace una angiografía coronaria, lesiones críticas en todas las arterias. El paciente se operó y hasta ahora sigue trabajando. Y por supuesto que la señora pues después fue
agradecer, mirando el piso, y le dije, no, que simplemente nosotros tratamos de hacer las cosas bien y que el mejor premio era pues ver que el paciente podía seguir trabajando y que iba a estar con la familia muchos años más, ¿no? Entonces, esta es la forma como uno puede hacer un diagnóstico en un escenario clínico ambulatorio cuando se tienen recursos. ¿Se ve escenario clínico? ¿Me escuchan? Sí, doctor, la diapositiva está en blanco. Ya, entonces, como le decía, esto no es emergencia, es una consulta ambulatoria, pero si el diagnóstico no lo hago bien, el paciente pues estaba ya próximo a un accidente mayor coronario. Entonces, tener presente de que la enfermedad cardiovascular es silente. Si hablamos de enfermedad coronaria de 100 infartos, solamente 20 tienen síntomas antes del infarto, síntomas característicos, ¿no? Eso lo van a hablar mejor cuando hagan la clase con el doctor Pudilla de síndromes coronarios. Y en la primera hora de 100 pacientes, se mueren 50. Y hay pacientes que llegan en el minuto 50 de esa primera hora, o sea, llegan a punto de fallecer. Comprenderán que en 10 minutos, que es lo que le falta al paciente, decirle que se despide la familia, ponga en orden sus cosas, pues es imposible. Pero sí es posible buscar la enfermedad precozmente y evitar la progresión. Ese es un punto muy importante en medicina preventiva. Ahora, si hablamos de qué pacientes tienen posibilidad en nuestro país. Pregunta, ¿cuántos barrigones hay en cada esquina? Una cantidad tremenda. Cuando tomamos servicio público, ¿cuántos gorditos apurados subían al ómnibus? La gran mayoría. En cada esquina, ¿cuánta gente todavía se ve que está fumando? Afortunadamente, no es la mayoría, pero todavía hay gente que fuma. Cuando al pasajero no le dan el vuelto completo, le dan 10 centavos menos. ¿Cómo reacciona? Ahí se está activando cortisol, catecolaminas, angiotensina 2, endotelina, y todo eso induce daño vascular. Entonces, es importante cuando evaluemos a los pacientes preguntar dentro del riesgo si es posible aplicar este score. O disimuladamente, sin hacer el test completo, cuando hagamos la historia, preguntar en qué actividad trabaja, disimuladamente preguntar si es que le alcanzan los ingresos. Si le dicen que no, ¿cuántas horas trabaja? 14. ¿Por qué trabaja 14 horas? Porque si trabaja 8 no alcanza los ingresos, definitivamente. Entonces no puede estar feliz y contento. A veces vemos, ¿en qué trabaja usted? Soy comerciante ambulante. Entonces, algunos ganan muy bien, pero si es sostén de familia y la familia son 5 personas, ¿alcanzará para que coma vegetales, frutas? Definitivamente no alcanza. ¿Qué va a comer? Pan con margarina, que es grasa saturada. Va a comer papas fritas con aceite compuesto, que es aceite reciclado. Y la mamá, pues, ahorrativa, guarda los conchitos para el día siguiente freír el huevo frito. Entonces, definitivamente, pues, vean ustedes de que si no tenemos en mente todas estas condiciones, vamos a ver lo que estamos viendo en el día a día, que más gente llega con infarto y cada vez gente más joven. Muy bien, espero que esta introducción haya sido bastante completa, interesante, y sobre todo que muestre lo importante que es la patología cardiovascular dentro de los problemas locales de salud,
la importancia que es evaluar los factores de riesgo, y si algo se repite, es hipertensión, diabetes, tabaquismo. Entonces, definitivamente son condiciones muy prevalentes y que estamos en obligación de reconocer, manejar adecuadamente y estratificar el riesgo de los pacientes. Dentro de la patología más prevalente que hay, ¿no? Porque, por supuesto, todavía tenemos nosotros cardiopatía reumática, tenemos cardiopatía congénitas, pero si hablamos cuántos pacientes con cardiopatía congénita vemos en un mes y cuántos con hipertensión, pues la diferencia es abismal, la hipertensión. ¿Cuántos pacientes con el evento final de una hipertensión, que es un accidente vascular mayor, infarto de miocardio o ACV, llegan por semana al hospital? ¿Y cuántos llegan con hipertensión pulmonar, complicación tardía de una congénita? La diferencia es más que abismal, ¿no? Entonces, muy prevalente la enfermedad cardiovascular aterosclerótica en estos días. ¿Alguna pregunta? Un momento, están llamando al hospital, ¿no? ¿Aló? Sí. Ya, sí, sí. Ya, perfecto. Ok. ¿Aló? Doctor, buenos Bien, días. bueno, con esto terminamos la clase hoy día. Mañana vamos a conversar sobre exámenes no invasivos en cardiología, que es la segunda clase que tengo. Y la tercera, que es cardiopatía congénitas, vamos a coordinar para la próxima semana. Muy bien, entonces continuamos el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Muy bien, hasta mañana. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor.